Seguimos en el curso de comunicaciones ópticas y esta vez hablaremos de receptores ópticos. Anteriormente hablamos de transmisores y la importancia que tienen en la generación obviamente, no solo de la generación de la luz, de los pulsos en forma de luz, luego de la conversión eléctrica, sino que la importancia que tienen en definir alcances, definir aplicaciones, definir bitrates, dependiendo del tipo de fuente. Hemos planteado un par de prácticas de laboratorio que también trabajan sobre o enfocan a tanto transmisores como receptores. Ahora vamos a hablar de detectores de luz, que es el rol invertido de los transmisores y básicamente el principal objetivo de este equipo es convertir las señales ópticas que han viajado por el canal y llegan finalmente a un receptor a señales de forma eléctrica. Y como todo principio de comunicación o todo principio de sistema de comunicación, lo que se busca o pretende es recuperar la información transmitida. ¿Cuál es el principal componente de un receptor? Un fotodetector, que convierte la luz en electricidad a través del efecto fotoeléctrico. Esta conversión de fotones, una vez dicha, luego del proceso de las fuentes de luz, de analizar los fenómenos que involucran tanto la absorción como la emisión, bueno, cuando recibimos o convertimos estos fotones en electrones, a través de este detector, que es el fotodetector, es el elemento que reconvierte una señal óptica a una señal eléctrica. Es decir, se trata de un transductor óptico electrónico. ¿Cómo se hace o qué se utiliza? Bueno, detectar la energía luminosa en receptores a través de diodos tipo PIN o PIN, tipo P y tipo N intrínseco, que es un diodo PIN, es decir, una capa P, una capa N y el medio un material intrínseco. Y también otros de los más conocidos son los fotodiodos de avalancha o APD. En las prácticas de laboratorio se ve la diferencia entre ambos y cuál funciona o cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Sobre todo en las características ya propias de un sistema de comunicación en cuanto a potencia de recepción y el alcance. Entonces, un fotodiodo es un diodo de unión PN, como decía hace un momento, de silicio, sensible a la luz, polarizado inversa, eléctricamente o electrónicamente. La única corriente que fluye es una corriente de fuga en inversa y que es bastante pequeña, esta corriente. Cuando la luz llega a impactar en el diodo, se incrementa esta corriente y fluye a través de la resistencia 1, produciendo una caída y por ende un pulso de voltaje, como vemos ahí en la salida de ese fotodiodo, un pulso eléctrico. La sensibilidad de un fotodiodo, que es muy importante, esta sensibilidad define el comportamiento y la cantidad de energía que puede recibir el material. Esta sensibilidad aumenta y su tiempo de respuesta disminuye si se le añade una capa de impureza, que es la intrínseca o impureza, que es I, como vemos en la gráfica, entre el material tipo P y el tipo N. Y eso es básicamente el diodo PIN. La luz penetra a la unión, como vemos en la gráfica, voy a ver acá. La luz impacta o penetra en esa capa de material P y genera un flujo de electrones proporcional a este grosor o espesor, incrementando esa corriente de fuga de manera significativa. Nuevamente una gráfica más, donde vemos el flujo de electrones entre un material P y un material N, y en la mitad un material de impureza o intrínseco.
Acá básicamente, como vimos anteriormente, cómo trabajaban las fuentes de luz emitiendo fotones, ya sea con emisión espontánea, cuando se tenía un solo fotón en dirección diferente y fase diferente, o una estimulada que generaba dos fotones en fase y en misma dirección a través de ese excitamiento. Y también teníamos el estudio de la absorción. Acá la absorción es la característica principal en los fotodiodos. El fotodiodo PIN, como había dicho hace un momento, funciona exactamente de manera contraria que un emisor de luz. Aquí, principalmente, como decía hace un momento, la mayoría de estos fotones quedan absorbidos por electrones de la banda de valencia del material intrínseco, es decir, por el material I que está entre ambos materiales. Cuando se absorban estos fotones, se agregan la energía suficiente para generar portadores en la región de agotamiento, la región media, y permiten el paso de corriente al dispositivo. Entonces, resumiendo, el fotodiodo utiliza ese fenómeno de absorción, al contrario que las fuentes emisoras que utilizaban la emisión. El fotodiodo de avalancha, hablando de los de avalancha, los APD, es más rápido y más sensible, pero también es más caro y su circuito es más complejo. Igual que el fotodiodo, el APD dice se polariza en inversa, es de germanio, y el funcionamiento es básicamente aplicando un voltaje en inversa de varios miles de voltios, justo antes del punto de operación o umbral de avalancha. Cuando incide en este material, bueno, se produce esa corriente de ruptura y una corriente grande fluye gracias al fenómeno de avalancha, de ahí su nombre. ¿Cuál es la estructura de un fotodiodo de avalancha? Es una PI-PN. La luz entra al diodo, como vemos en la gráfica de abajo, y se absorbe en la capa N, delgada y muy dopada. Entre la unión I-PN se desarrolla una gran intensidad de campo eléctrico por polarización inversa. Todos estos trabajan en inversa, causando una ionización, ¿no? Durante esta ionización, un portador puede adquirir la energía suficiente para ionizar otros electrones enlazados. Sí. El proceso dice, bueno, el proceso continúa como en una avalancha y es de hecho equivalente a una ganancia o multiplicación interna de portadores. Esto es en el fotodiodo de avalancha. Algunas de las características de los detectores: responsividad, corriente oscura, tiempo de tránsito, respuesta espectral, sensibilidad a luz. De pronto nosotros ya en la parte comercial nos resultaría casi transparente, si se quiere, estos datos de responsabilidad, de corriente oscura que tienen los detectores, pero porque obviamente los encapsulados modernos, como veíamos en la clase de transmisores, viene todo condensado en un small fact, en un SFP, small factor, es small form factor. Entonces, pero estas características, como la eficiencia y la responsabilidad, que es la eficiencia de convertir la luz en electricidad o impulso eléctrico, que es la relación que mide la corriente de salida de un fotodiodo entre la potencia de entrada, y la corriente oscura, que es la corriente de reposo que pasa por un fotodiodo cuando no hay entrada luminosa, tiempo que tarda un portador inducido por la luz en cruzar la región de agotamiento, el intervalo de longitudes de onda que se puede usar con determinado fotodiodo, que es muy importante, la respuesta espectral, y de hecho es una característica de las ventanas de trabajo en que define esta respuesta espectral, y la sensibilidad a la luz, que es la potencia óptica mínima
que puede recibir un detector para producir una señal eléctrica útil de salida. Eso es muy importante, esa sensibilidad. Es el umbral por debajo del cual no vamos a tener una recepción de la señal. Entonces esa sensibilidad a la luz la dará directamente los detectores. Y que nos determinan, y son tan importantes que nos van a determinar la capacidad de ver si un enlace es confiable o no, si necesitamos repetidores o no. Esa es la sensibilidad. Como les decía, un poco quedan relegadas muchas de las veces, pero es importante conocerlas, a esas características. La composición de los receptores ópticos puede ser tan simple que incluye únicamente el detector óptico o tan compleja que requiere componentes adicionales. Estos componentes adicionales son los que comúnmente, de hecho, utilizamos en las prácticas, al menos de simulación, utilizando amplificadores, demultiplexores, demoduladores, filtros pasabajas, ecualizadores, entre otros, que hacen no solo obviamente recibir la señal y convertirla en un pulso, sino también procesarla, depurarla y mejorarla. La función principal, dice, es, bueno, convertirla, ya lo hemos dicho, y en telecomunicaciones los sistemas pueden ser analógicos o digitales dependiendo del tipo de sistema. Y aquí el factor que determina la calidad de los enlaces o de las comunicaciones, tanto para los sistemas analógicos y digitales, es, por su parte, la relación señal-ruido para los analógicos y el bit error rate en sistemas digitales. Cuando hablábamos en las prácticas de laboratorio veíamos cuáles son los valores óptimos asociados incluso al factor Q. Ya sabíamos, o ya habíamos hablado de un 10 a la menos 9 con valor de ver para sistemas digitales. Un bit error rate de 10 a la menos 9 o mejores que ese. Es decir, menores que ese. Menores iguales. Y que nos da un factor Q aproximadamente de 6. Obviamente, todos los sistemas de comunicación por naturaleza están asociados al ruido. Y habíamos visto los efectos que pueden causar el ruido dentro de los enlaces digitales y también los analógicos. Y variar el comportamiento de la señal de entrada y no obtener una señal deseada, o la señal original al menos. En este caso, vemos un deterioro que sufre la señal con un pulso claramente enviado, con una dispotencia de la señal y del ruido a la entrada del receptor, con un tiempo de bit y una determinada cantidad de energía. Y acá vemos, producto del ruido, una distorsión bastante importante, que muchas de las veces puede generar errores o genera errores y el receptor no va a poder interpretar si lo que llega es un 1 o un 0. Así de manera muy general, ¿no? Obviamente este ruido está asociado al canal de comunicación y que se lo estudia incluso en teoría de la información como se le da una importancia dentro del canal y se calculan las capacidades de canales también en función de los ruidos, según las teorías de Nyquist también. Pero como manera general, explicar eso, ¿no? La relación señal-ruido en un sistema digital. Cuando hablemos de relación señal-ruido, también hay una relación señal-ruido óptica, que la habíamos visto anteriormente en clase. Vamos a ver si hacemos un video respecto solo de ese comportamiento, de la calidad de la señal. Y para un sistema analógico, bueno, tiene que ver con la potencia de la señal y la potencia del ruido, esa relación, simplemente potencia sobre ruido. Y en cambio, para un sistema de comunicación digital, se toma en cuenta la energía del bit sobre la densidad espectral de potencia. Y hay una diferencia. La energía del bit, que es la potencia de la señal por el tiempo de duración, la duración del bit, y la densidad de potencia del ruido, N sub 0, que es la potencia del ruido entre el ancho de banda empleado, W. Esas son las relaciones. ¿Cómo medimos la tasa de error de bit?
el número, contabilizamos el número de bits errados en una cantidad de bits transmitidos. En el ejemplo que vemos en la última parte de un 10 a la menos 5, vemos que representa un bit erróneo dentro de 100.000 bits transmitidos. Si nosotros quisiéramos evaluar un enlace de comunicación óptico con un B de 10 a la menos 5, sabríamos que tendríamos problemas, si no, el diagrama de ojo nos va a dar un resultado de interferencia entre el símbolo y mucho ruido, lo cual no es beneficioso para el sistema. En sistemas analógicos, si podemos hablar de un valor óptimo de relación señal a ruido, debe ser igual o mayor a 30 dB. Y como lo dije hace un momento, para sistemas digitales, igual o menor a 10 a la menos 9, dando un valor de factor Q aproximadamente de 6 o mayor. Se muestra ahí una probabilidad de error, mejor dicho, claro, la tasa de error de bit está enfocada a las probabilidades de error, a la relación que tiene entre la tasa de bits errados con las probabilidades de errores de los bits, haciendo un análisis de teoría de la información. Y mucho del desempeño, como yo mencionaba en varias charlas, mucho del desempeño de los sistemas de comunicaciones se basan en calcular densidades o PDFs, ¿no? Densidad de probabilidad, que están asociados con las probabilidades de error dentro de los sistemas. Esto, bueno, para que lo chequen dentro de tasas de error de bit, de sistemas binarios. La relación depende en general de cómo es hecha la asociación entre patrones binarios y las señales usadas por el modulador. Cuando un error es cometido por un receptor de mínima distancia, es bastante probable que este error corresponda a la selección de una de las señales más próximas a la señal correcta. En las constelaciones de señales, cuando hablamos de modulaciones digitales, y ahí hablábamos de los criterios para setear en los receptores para saber cuándo se produce un error, o cuándo se puede considerar, o cuándo se debe considerar de parte del receptor que existe un error. Es muy importante. ¿Cuál es una de las estrategias para minimizar el número de bits errados provocados por un error de símbolo? Intensidad de asociar las señales vecinas con la constelación de señales a secuencias que difieran en apenas un bit. Esa es la codificación de Gray. Existen varios modelos de codificación que sirven para esta situación. Pero insisto que una de las más importantes es dar el criterio al receptor de cuándo se recibe un error. El ver es el mayor indicador de la salud, entre comillas, del sistema de comunicaciones. Conforme se transmiten datos, algunos bits pueden ser recibidos de manera incorrecta. Cuando existen más errores, la señal se va a distorsionar más o afectar más. Y conocer los límites de gradación. En comunicaciones ópticas trabajamos con 10 a la menos 9 o menores. Bien, este es un ejemplo que los dejo en la información del curso para que lo puedan revisar. Y este es un circuito de un receptor óptico que consta de un fotodetector, ya sea un PIN o un diodo de avalancha, como lo vemos en esta parte, y circuitos de amplificación. Un amplificador que es un posterior tratado de la señal, digamos, dos amplificadores. El diodo convierte los pulsos de luz en corriente eléctrica que amplifica este dispositivo. El voltaje de salida en los es la corriente amplificada por el resistor RF. El comparador forma los pulsos y la compuerta de habilitación asegura
niveles de voltaje binario correctos, obteniéndolos para asegurar tiempos de subida y de caída muy rápidos. La señal de salida, este es el ajuste del umbral, que también es muy importante. Eso de manera general, un circuito de un receptor óptico. De igual forma, acá vemos un fotodiodo, amplificación y filtrado de la señal. La composición de la mayoría de estos dispositivos, bueno, como ya hemos dicho, se trabaja con indio, galio, arsenio y define las ventanas de operación entre las que se van a trabajar, terceras ventanas incluso. Acá va a pasar una situación también importante que pasa incluso con la potencia cuando trabajamos en RF y sistemas de RF. Si bien la lógica tal vez podría decirnos que tener la mayor cantidad posible de energía en la señal recibida va a ser óptimo, no es lo recomendado. Puede físicamente provocar daños en el receptor. Y en cambio, si tenemos niveles más bajos del umbral, no vamos a tener la comunicación. Entonces, tenemos que tener un rango dinámico especificado que viene denotado en los receptores ópticos. Un rango dinámico que establece los parámetros para funcionamiento, ni tan alto ni tan bajo. Aquí hablamos un poco sobre la amplificación óptica y el principio en el que se basa. Ya hemos hablado de la emisión para las fuentes de luz, la absorción para los detectores y en la amplificación también hablamos de emisión, en este caso estimulada, que es similar a la que se utiliza en el láser. ¿Qué es un amplificador? Ya habíamos visto también en charlas pasadas de estructura así muy general de detección electrónica y nuevamente de generación de luz. Básicamente, de manera muy general, un amplificador es un generador de luz sin realimentación. Una de las más importantes características es la ganancia óptica. Obviamente en la amplificación, como cualquier amplificador, buscamos ganancia. Y se obtiene cuando el amplificador es bombeado con energía externa por medio de un láser y como consecuencia la cantidad de electrones en estado excitado supera los de los estados de baja energía. Hablamos algo de ruido, que muchas veces están obviamente intrínsecos y extrínsecos dentro de los sistemas de comunicación y que nos permite medir incluso la calidad de nuestro enlace. Acá hablamos, como decía hace un momento, de ruidos intrínsecos y extrínsecos, que pueden checarlos y buscarlos de manera más detallada. Analizamos el comportamiento tanto de un pin de silicio y un APD de silicio, su ganancia óptica, el ruido con el que trabaja, y un pin con ciertas mejoras, que no mejoras, sino que es otro tipo de diodo PIN, en este caso de indio, galio y arsenio, que casi es similar a las características en cuanto al ruido de un PIN de silicio. Pero obviamente vemos que la ganancia óptica de un APD está muy por encima sobre el PIN, pero también obviamente se ve afectada por ese ruido. Algunos ejemplos prácticos de sensibilidad de receptores. Para un verde 10 a la menos 10 y menor de un 10 a la menos 10, es decir, que nos garantice niveles de energía para confiabilidad de enlace acorde a lo que se necesita. Tenemos una comparación entre dos modelos de dos fabricantes diferentes
con sus tipos de modelos diferentes. En el primer caso, en la parte superior, para un PIN, para un APD con bitrates de 10 gigabits máximo, y para el caso de un PIN con valores de sensibilidad de menos 19 a menos 17 dB, es decir, un rango pequeño, digamos, para PIN. En ambos casos, tanto para PIN como para APD, el rango dinámico está entre 1.5 dBm. Cuando hablamos, bueno, de Wuhan Telecom Device, que es otra marca, a esta altura Wuhan, un nombre conocido ya en todo el mundo, tiene un rango, bueno, menores bitrates y un rango dinámico un poquito más amplio de 2 dBm. Para el primer caso, que es un PIN, para un APD, menores, un rango dinámico de 1 dBm, pero que manejan más amplios rangos. Es decir, en el primer caso, comparando un PIN de menos 19 con uno menos 23, obviamente hay 4 dBm más de posibilidad en la sensibilidad. Pero bueno, se manejan esos valores generalmente. Cuando hablamos de FTTX, por ejemplo, existen ciertas normativas que definen estos valores de sensibilidad entre menos 23, menos 25 dBm para que se garantice el funcionamiento de los sistemas. Pero nuevamente, recopilando, hablando nuevamente del VER, es un valor que mide el desempeño en función de la potencia óptica promedio recibida. La degradación de la sensibilidad es más grande para sistemas operando en bitrates altos y la mayoría de degradación se debe al ruido térmico. Ya hemos dicho, por la generación incluso de la luz, que necesita incluso la manera de disipar esta cantidad de luz, perdón, de calor. Consideraciones en elegir el receptor. Sensibilidad, creo que es una de las más importantes, como decía hace un momento. La potencia mínima detectable por el receptor, medida en vatios o en milivatios. Cuando hablamos, acá tenemos una tabla más de otros tipos de detectores. Esta tabla nos muestra, bueno, el tipo de receptor, la sensibilidad, la velocidad de transmisión, que es baja en este caso, son 34 megabits por segundo, y las ventanas de operación. Para un PIN la sensibilidad de menos 34, es decir, menor a esa potencia, no vamos a tener recepción de información, o no va a ser detectada la potencia. ¿Sí? Y para un APD tenemos una sensibilidad mucho más superior de menos 50 dBm para este caso. Y hay una tecnología ahí adicional que es una PIN FET, que no la hemos visto, pero que tiene un valor cercano también a la de un APD. Insisto en la importancia de la sensibilidad. Depende de la longitud de onda y del material utilizado también para la construcción. Y es la mínima potencia requerida para la operación del receptor óptico. Es el límite inferior del rango dinámico. El límite superior es la que define obviamente el rango superior y que posterior a ese nivel de potencia se podrían obtener daños en cambio en el receptor, daños físicos, ¿no? Formatos, otro de las consideraciones, el formato de la señal, es decir, qué tipo de formato de la señal, retorno a cero, no retorno a cero. El retorno a cero obviamente necesita un poco más de procesamiento, porque hay un corte de la señal a mitad del tiempo de bit, o no retorno a cero, que es más común, de menos procesamiento de información, y varios otros códigos.
El tiempo de subida, al igual que cuando elegíamos un transmisor, el tiempo de subida óptico y el tiempo de subida eléctrico, el nivel de salida, impedancias, máxima relación de datos o ancho de banda, son los bitrates a los que va a trabajar, o la respuesta máxima en frecuencia, medida en hercios, voltajes requeridos para alimentar. Otro de los factores es la sensitividad radiante, la corriente de oscuridad, que le habíamos dicho hace un momento, la corriente de oscuridad producida internamente en el detector por los electrones en ausencia de luz por efectos térmicos. Esta corriente determina el mínimo nivel de señal detectable, es decir, para que una señal sea detectada debe producir una corriente mayor a la corriente de oscuridad. La sensitividad radiante es la relación entre la corriente eléctrica de salida y la potencia óptica de entrada al receptor. Mide la respuesta de un receptor ante una señal de luz. Este es otro de los factores, que es la potencia de ruido equivalente, que también está relacionada a los niveles mínimos detectables en función de longitudes de onda, anchos de banda, temperaturas, y que está relacionada con la corriente de oscuridad. ¿De qué manera? Bueno, este parámetro determina la potencia requerida para generar una corriente igual a la corriente de oscuridad, que es la que determina la posibilidad de detectar la luz. En la tabla vemos algunos parámetros de diferentes tipos de detectores PN, PIN, avalancha de silicio y los valores de esta potencia de ruido equivalente, medida en vatios sobre hercios a la 1/2. La respuesta también. Velocidades y anchos de banda, rangos dinámicos, que también están asociados al bit error rate, a la cantidad de información, los tiempos de respuesta que tiene cada uno de ellos. El tipo de codificación y modulación, dependiendo del código de la técnica de modulación, decíamos que la estructura del receptor bien puede ser solo un fotodetector o tener alguna electrónica involucrada, que esto depende del tipo de codificación y de modulación. Lo que decía hace un momento, que para una señal RZ que requiere más procesamiento por el corte que haya en el tiempo de bit, sí se requiere un circuito de sincronismo para pulsos menores, como un ejemplo, ¿no? La mayor parte de la luz debe entrar en el área sensitiva del detector, para el cual se requiere que esta área sea mayor al diámetro del núcleo de la fibra óptica. Y esto ocurre también en parte, o de igual manera o de similar manera, en los sistemas no guiados, cuando hablamos de radios de coherencias en los receptores. Y el impacto de estos frente a un haz de luz. Esta es la estructura general de un receptor óptico, dependiendo obviamente de las aplicaciones, pero en general incluyen las fases básicas de detección, amplificación y de modulación. Cada una de las partes de lo planteado, cuál es la función del detector, la preamplificación, el filtrado, incrementar los niveles de relación señal-ruido, por ejemplo, y la amplificación para una alta ganancia y el control automático, toda la parte electrónica. La ecualización para trabajar contra la distorsión de la señal. La demodulación, obviamente, para obtener la señal original. La temporización, para precisar o dar precisión en los instantes de tiempo en que empieza y termina un pulso, evitar errores. Y por último, hablando de uno de los parámetros que afectan la sensibilidad del receptor, hablando de ruido térmico,
Y mejorar la capacidad de los detectores o de los receptores es, bueno, cambiando el tipo de detector PIN por un APD con mejores tiempos de respuesta, que sin embargo tiene más ruido, como habíamos visto hace un momento, considerando costos de inversión. Y la otra, por ejemplo, es utilizar un preamplificador antes del receptor para amplificar las señales a niveles adecuados para su recepción. Esto lo veremos un poco más detallado cuando hagamos simulaciones de laboratorio. ¿Cuál es el comportamiento de un PIN frente a un APD? Y podamos determinar claramente todas estas ventajas y desventajas, uno frente a otro. Saludos a todos.